Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Muy bien, vamos a sumergirnos en la palabra esta noche. Vamos a permitir que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga guiando, ¿verdad? Y el Señor ha estado ministrando nuestras vidas frente a esa lucha diaria que tenemos. Veíamos cómo el ser humano, todo ser viviente, tiene una lucha constante. Y son esas dos voces internamente que en todo momento nos dicen una cosa y otra. La vida es una Y, o coges a la izquierda o coges a la derecha. Pero si la dirección que tomamos no viene de parte de Dios, esa decisión es muerte. Así que debemos entender algo. Y lo que primero debemos entender es que Dios creó al hombre con un propósito específico. Él no creó al hombre ahí porque estaba sin nada que hacer y vamos a hacer a un ser humano, no. Y para que ese propósito específico de parte de Dios para el hombre se cumpla, el Señor le dio al hombre dos tareas, dos labores, dos funciones que realizar y cumplir bajo su voluntad. Estas dos tareas debemos cumplirlas desde que nacemos hasta que partimos, para que nuestro paso por la tierra tenga un sentido y un propósito real y verdadero. La caída del hombre se da porque al realizar esas dos tareas o labores, al hombre le pareció bien hacerlo a su manera, ignorando el diseño original de Dios. Es tiempo de volver a realizar esas dos tareas bajo el diseño y patrón que Dios estableció para siempre. Título de la enseñanza de hoy: las tareas de Dios para el hombre. Muy bien, acompáñeme al texto base esta noche. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17 en la versión Reina Valera. Dice así su palabra: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Bueno, ahí en el Génesis 2:15 están las dos tareas. Está la primera tarea, dice el Señor, pues, Dios colocó al hombre en el huerto del Edén. Dios te colocó donde estás para que cumplas dos tareas. Donde hayas nacido, donde vivas, con quien vivas, como vivas, por orden de Dios debemos cumplir dos tareas. ¿Cuál es la primera tarea? Labrar y guardar. En TLA, colócamela un momentico en TLA, Fernando. En TLA dice: para cultivar y cuidar. ¿Qué? Pues Dios coloca a Adán en el huerto del Edén para labrarlo y guardarlo, para cultivarlo y cuidarlo. O sea, Dios le ordenó al hombre desde un principio a que trabaje, a trabajar, hermano. Pero le dijo: cuidado cómo haces tu trabajo. Cuidado cómo haces tu trabajo, ¿sí? Entonces,
La primera tarea que tenemos todos los seres humanos, ¿cuál es? Trabajar. Esa es la tarea. Colosenses 3:22 al 25 en palabra de Dios para todos. Mire lo que dice esta belleza. Ustedes, siervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, o sea, empleados, trabajadores, ¿sí? Gerentes, presidentes, todos los que trabajemos, ya seamos cabeza o empleados, dice, obedezcamos a nuestros amos terrenales. Siempre va a haber alguien encima de nosotros. Si usted es el jefe de la empresa, Dios está por encima de usted. Dice, incluso cuando no los estén mirando. Wow, mira. Porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. 23. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. 25. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado y que el Señor trata a todos por igual. ¿Cómo nos manda el Señor a trabajar? Correctamente, de corazón. No cuando el jefe nos está mirando. No llegar corriendo a timbrar tarjeta porque es que el jefe hoy está ahí. No. Si el Espíritu de Dios está en un hijo de Dios, Él hace su trabajo correctamente. Estamos hablando en un tiempo de obediencia. Fe es acción. Fe es obedecer la palabra. ¿Sí? Y desde el principio le dijo al ser humano, trabaje, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. ¿Sí? Oye, para un hijo de Dios no basta con ir a trabajar por cumplir un horario, ni solamente por ganar un salario para subsistir. El Señor nos enseña cómo debemos realizar nuestro trabajo diario. Debemos hacerlo para Dios más que para los hombres. Solo así cuidamos el trabajo que realizamos. ¿Cómo es que cuidamos el trabajo que realizamos? Cuando lo hacemos para Dios, en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces yo no trabajo solo para ganar dinero. Yo no trabajo solo porque me gusta. Trabajo porque es un mandato de Dios. ¿Sí? Es un mandato de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 14, TLA. Mire lo que dice. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Cuidado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando estamos trabajando, no basta con hacer los informes en un computador o manejar una máquina o atender público o como médico atender pacientes o manejar un vehículo o estar en una oficina o vender o comprar. La labor que hagamos trabajando, debemos estar siempre en un estado de alerta. ¿Alerta de qué? ¿Para que no lo roben? No. Sí, pero para que no le roben lo que verdaderamente debemos cuidar. Dice, pero confiando en Cristo. Y mire lo que dice, sean fuertes y valientes. O sea, ese estado de alerta demanda ¿qué? Fortaleza y valentía. El estado de alerta, mientras nosotros cumplimos nuestra labor, demanda fortaleza y valentía. ¿Sí? Y todo lo que hagan, con amor. Si estás atendiendo público, con amor. Si estás empacando bolsas, con amor. Si estás manejando un vehículo que no es tuyo, pues como si fuera suyo. Qué recomendación tan tremenda, porque eso le dijo a Adán: cultíveme el huerto, pero cuídemelo. Eso no es suyo.
Eso no es suyo. Eso que yo le di no es suyo. Esa empresa, ese capital, eso que usted tiene no es suyo, ni del jefe, ni usted como jefe, nada, esa empresa no es suya. Debe estar alerta. ¿De qué nos hablará el Señor? Sigamos avanzando. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:10 en Reina Valera. Segunda carta a Tesalonicenses 3:10, Reina Valera. Mire lo que dice. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, es una orden trabajar. Y trabajar como Dios manda. Entonces la persona que no trabaje está en desobediencia. O la persona que trabaje y lo hace a su manera está en desobediencia, aunque gane mucho dinero, aunque el jefe lo felicite, porque muchas veces en empresas el empleado tiene que obedecer al jefe para guardar su puestico y tiene que hacer cosas que no son agradables a Dios para ganarse el salario. Lo podrán aumentar el sueldo, lo podrán ascender de puesto, pero está fuera del orden de Dios. Está construyendo un proyecto de vida, muerte. Tenemos que hacer las cosas como agradan al Señor, ¿sí? Y el que no trabaje, pues tampoco coma. Oiga, ¿por qué mi vida será así? ¿Por qué? Porque usted trabaja pero a su manera. Es deshonesto, llega tarde, no hace sino murmurar de su jefe, está creando zozobra en la empresa, no hace sino murmurar. O el tiempo de oración que tiene que hacerlo es allá en la intimidad en su casa, llega y roba tiempo de trabajo y es que para orar y que porque primero Dios. No, todo tiene su tiempo debajo de los cielos, ¿sí? Y miremos esta primera de Corintios, primera carta a los Corintios 9:14. Mira lo que dice el Señor. ¿Cómo dice? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque como un ministro que tiene tiempo completo para el Señor, es orden de Dios. Ahora, como hagamos las cosas, solo Dios lo sabe. Pero el apóstol Pablo dio una enseñanza tremenda. El apóstol Pablo no vivía del Evangelio y lo deja claro en las cartas. Digo, yo no cobro sueldo, yo nada. Él trabajaba en la rusa, ¿verdad? Pero cuando dice, así también ordeno al Señor que a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La palabra de Dios habla de la ley. Entonces, ¿cuál es el sueldo de un pastor? ¿Los diezmos de una iglesia? No. Los diezmos de la iglesia son para la obra. Ahora, eso era modelo del antiguo pacto. Y voy a tocar algo fuerte. En el antiguo pacto, ¿por qué los sacerdotes del orden de Aarón recibían los diezmos? Porque cuando el Señor repartió la tierra de Canaán a los únicos que no les dio escrituras de propiedad, ni de casa, ni de carro, fue a los sacerdotes. Ellos no podían trabajar en nada. Ellos no podían decir, esta casa me pertenece, este lote me lo dio el Señor, esta buceta me la dio el Señor para trabajar. Ellos eran los que cumplían con la función sacerdotal y el pueblo tenía que mantenerlos. El pueblo los mantenía. Hoy no estamos en el sacerdocio del orden de Aarón, estamos en el sacerdocio del orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, y es por gracia. El que no trabaje, que no coma. Entonces, los ministros que hoy de hoy cobran diezmos, el diezmo no aplica para el nuevo pacto. Pablo lo dejó en claro, como se lo propuso en su corazón, así de. Entonces, los dineros que entran a una congregación no son del pastor ni de la familia del pastor. El pastor debe tener en total rectitud, honestidad, santidad y obediencia un sueldo justo
que debe haber un gobierno ahí en esa iglesia que determine si es lo correcto, ¿verdad? Y el pastor, el Señor le va a permitir a ese siervo, a ese ministro, vivir dignamente con el sueldo mensual que gane de ahí. No es de que como entraron hoy 10 millones, entonces 9 millones para el pastor y miren a ver cómo pagan el arriendo, cómo pagan. No. Primero se cumple con todas las responsabilidades. Los dineros que entran a esta comunidad es para cumplir con las responsabilidades. Aquí el ministro del evangelio gana un salario mensual legal de ley, y si alcanzó bien, y si no, la iglesia no tiene por qué mantener a nadie. Hay que trabajar, así lo dice. Podemos vivir del evangelio, pero debemos trabajar como manda el Señor. Hay que empezar a alinearnos todos, usted en su trabajo diario. Que yo soy emprendedor, que yo trabajo. Revisa, pídele al Espíritu Santo cómo estás haciendo tu trabajo, cómo estás cobrando, si estás siendo justo, honesto, si eres empleado, si eres el jefe de esa empresa, ¿verdad? Tenemos que revisar muy bien. Entonces está clara la primera tarea. ¿Cuál es la tarea? Trabajar. Pero a la manera de Dios. La pregunta que nos debemos hacer en este momento es: ¿estamos trabajando a la manera de Dios con honestidad? ¿Eso que tú haces es honesto ante la ley de los hombres? Porque si mi trabajo lo hago de qué manera para Dios, pero eso no es avalado por la ley de los hombres, eso no es agradable a Dios. Porque en Romanos dice: sométanse ¿a qué? A toda autoridad. Ejemplo, una época cuando era todo con CDs, ¿se acuerdan? Entonces, pues qué fácil comprar computadores y quemar CDs y vender y mire mi trabajo y me volvió rico, o hacer cosas ilegales. La palabra correcta es trabajar como pirata. Aquí en Colombia eso significa trabajar de una manera ilegal, ¿sí? Sin pagar impuestos, sin pagar lo de ley, sin pagar lo que se debe hacer, porque la palabra dice: al que le deba lo que le deba, páguele; al que impuestos, al que le prestó dinero, páguele, pague servicios, pague el agua, pague la luz. No, es que como yo soy hijo de Dios no pago nada, porque pues esta no es la época donde usted va allí al charco ahí de la esquina y saca un pez y ahí hay dinero. Ese era un milagro que hizo Jesús con Pedro, mostrando que un ministro de Dios es sostenido por Dios cuando hace las cosas al diseño de Dios. Un hijo de Dios, usted mujer, usted varón, si empiezas a alinearte con Dios, si empiezas de cero, si tienes que cerrar tu tienda para restaurar tu altar, si tienes que cerrar todo eso que estás haciendo para meterle fuego al altar, que es la intimidad con Dios, que es la obediencia a Dios, pues cierra tu tienda y restaura tu relación con Dios, que es el altar de vida de obediencia. Bueno, muy bien. Génesis 2:16. Vamos a mirar qué sigue hablando el Señor allí en Génesis 2:16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí Dios le confirma al hombre que debe trabajar para producir y vivir una vida digna más que lujosa. ¿Sí ve lo que le dice? Trabájeme el huerto, cuídelo muy bien y viva de él. Viva de su trabajo. No sea un vividor, viva de su trabajo. Páguele a los empleados lo justo, páguele a tiempo, no sea torcido. ¿El Señor te está hablando? Haga las cosas con honestidad y te darás cuenta que, al igual que Abraham, si ahorita tienes mucha bendición y no estás siendo honesto y justo, si eres jefe con tus empleados, si eres empleado con tus jefes, pues en el momento que tú empieces en tu trabajo a hacer las cosas correctamente, los cielos se abren. Ya están abiertos, pero los cielos se abren para ti. Los jefes, ¿cómo estamos tratando al personal? Hoy en las empresas se habla mucho de el acoso laboral. Hoy los hospitales están llenos de personas con problemas de ansiedad, de depresión.
Hoy hay mucho intento de suicidio por el maltrato laboral en las empresas. Jefes, empleados, personas que le hacen ahí el cajón y se unen 3, 4 para aburrir a una persona porque sí. Eso no es agradable a Dios y Dios nos pedirá cuentas de todo. De por sí, todo lo que siembro, eso voy a recoger. Entonces revisemos cómo está nuestro ambiente laboral. Revisemos los que tenemos personas en la casa que nos ayudan, cómo los estamos tratando. Ya no hay esclavos, ya no hay sirvientas. Somos seres humanos donde debemos tratar a las personas con dignidad. Porque nadie es más que nadie ante los ojos de Dios. Ahí está el Señor hablándonos. Porque la vida de muchas personas está estancada y todo lo que Dios tiene para usted está detenido porque no hacemos las cosas al modelo y al diseño de Dios. Amén. Vámonos a la segunda tarea. Segunda tarea. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios advierte al hombre que solo hay una manera de hacer la primera tarea. ¿Cuál? Trabajar, cumplir con mis labores, obedeciendo su palabra. Cuidado, cuidado. Entonces ya aquí no tiene que ver con cumplir en el trabajo. Va más allá. Va más allá de la honestidad. Va más allá de la justicia. Ahora le habla a la persona. Porque ya le dijo, mire, usted es juicioso en el trabajo como yo lo mando y nunca le faltará la harina y el aceite. Si usted trabaja a mi diseño, tranquilo, yo lo respaldo. Pero hay algo más. Dios coloca al hombre en la tierra para que la gobierne, para que la administre conforme a su voluntad. En el diseño original de Dios para el hombre, cuando Dios creó al hombre, el Señor le da una manera de pensar, el Señor le da una manera de sentir, una manera de desear, de vivir, cuando le imparte su espíritu en el ser humano. Génesis 2:7, mira, 2:7, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de la vida y fue el hombre un ser viviente. Le dio su espíritu, ¿sí? Entonces, el espíritu de Dios dentro del espíritu del hombre, ¿sí? Dirige el alma del hombre, que son ¿qué? Pensamientos, sentimientos, deseos. Cuando el espíritu de Dios dirige mis pensamientos, mis sentimientos y mis deseos, el alma gobierna el cuerpo y todo se hace conforme a la voluntad de Dios. Ese es el diseño original. El Espíritu de Dios no viene para emocionarme ni para hacerme ver cosas afuera. El Espíritu de Dios viene para enseñarme a pensar, enseñarme a sentir, enseñarme a desear y luego actuar conforme al diseño de Dios. Porque Dios dijo, voy a hacer un mundo y yo lo voy a gobernar a través del hombre y la mujer. Cuando este mundo va a cambiar y va a tener vida verdadera, la naturaleza y todo, cuando los hombres permitamos que sea Dios quien haga todo en este mundo a través de nosotros, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Está clara esa parte? Entonces, un hombre que trabaja y realiza sus labores diarias fuera del diseño de Dios, es decir, que trabaja sin obedecer la palabra, ¿sí? Viviendo en pecado. ¡Wow! Usted puede ser un gran trabajador. Usted puede ser el consentido del jefe. En la empresa todo el mundo lo puede querer. Usted puede ser muy justo. Pagar lo que es. Llegar temprano para trabajar horas extras viviendo en pecado. Porque en su vida privada, cuando sale de las 8 horas de trabajo, tiene una doble vida.
O sea, usted hace las cosas correctas allí por interés, porque necesita ese dinero para subsistir. ¿Y qué? Y pecar. Entonces, cuando yo hago las cosas fuera del diseño de Dios, viviendo en pecado, aunque produzco y subsisto, vivo en una atmósfera de muerte. Por eso en las empresas se ve el maltrato laboral, porque la gente lo único que le importa es cumplir una función de 7 a 7, recibir un salario y vivir una vida de pecado, asistiendo un domingo a congregarse en un sitio religioso, pero no en santidad. Y eso trae atmósfera de muerte. ¿Qué es eso? La gente vive estresada, cansada. La gente se debilita. La gente vive amargada. Pelean en el trabajo y pelean en la casa. En el trabajo le echan la culpa a todo el mundo y en la casa también los culpables son los demás. Yo que trabajo como un esclavo, por lo menos se dan el título que es. Esclavos. ¿Sí? Ellos no experimentan el gozo diario en su vivir. Pero les voy a mostrar algo. La esencia de esa atmósfera de muerte. En TLA, Fernando, primera de Timoteo 6, 6 al 10. Mire esta palabra que el Señor nos trae. Por supuesto, la religión, o sea, la relación con Dios, hace que nuestra vida sea mucho mejor. Pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Sí? 7. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. 8. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos, caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Versículo 10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Cuando entra la maldad totalmente a una vida, a un matrimonio en un hogar, cuando nos levantamos pensando en el dinero, cuando todo el día es pensando en el dinero y nos acostamos pensando en dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. ¿De qué nos sirve trabajar, ganar mucho dinero, si no lo hacemos obedeciendo a Dios? Entonces hay que hacer las cosas bien en nuestro lugar de trabajo, pero hacerlo obedeciendo a Dios. ¿Está claro todo? ¿Ok? ¿Y qué hago yo para que eso se pueda dar? Entonces, como todo viene de Dios, Él no nos pide nada que no nos haya dado. Señor, la estoy embarrando, ahora sé por qué mi vida está así, por qué mi hogar está para destruirse, por qué está todo mal, por qué mis hijos no progresan, por qué ando de trabajo en trabajo, por qué el dinero no me alcanza, ¿por qué? Porque soy deshonesto, yo no estoy haciendo el trabajo bien, aparte de eso vivo en pecado. Es tiempo de alinearte con Dios, es tiempo de empezar a hacer las dos tareas a la manera de Dios. Miremos dónde empieza un ser humano a hacer las cosas a la manera de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios en tu trabajo ni en tu vida. ¿Saben qué es el reino de Dios? Vivir en obediencia a Dios. Cumplir con las normas del reino. ¿Cuál es el reino de Dios aquí en la tierra? Vivir en obediencia a Dios, no más. Eso, ¿qué saca usted con que le caiga escarcha en el trabajo y en su congregación los domingos si usted entre semana no obedece la palabra? ¿Qué sacamos con hacer una cantidad de cosas, rituales, creencias, tradiciones, si no hacemos las cosas
con honestidad. Hoy, ¿cuántos religiosos de título, cual sea religioso, están criticando a los católicos porque se colocan ceniza en la frente? Si el pecado no es algo que se quita y se pone. Tú no eres santo porque andes con falda, ni pecador porque andes con pantalones. Pero un hijo de Dios vive digna, se viste decorosamente. Tú no eres santo por lo que te quitas o lo que te pones. El pecado es cuestión del corazón. Enseñaron a la gente a vestirse como santos, siendo que el corazón todavía está esclavo de Satanás. El pecado no es algo que se quita y que se pone. El pecado es cuestión del corazón del hombre. Ahora, alguien que vive en santidad se viste decorosamente, habla decorosamente, no usa el lenguaje del mundo. Uy, en Efesios dice, ni siquiera nombren lo que ellos hacen. Ni siquiera hablen de lo que ellos hacen. No se compaginen cuando ellos en el trabajo hacen esos comentarios, esos chistes, la vulgaridad, la pornografía, la morbosidad. Y usted, todo un hijo de Dios, aplaudiendo y compaginándose para usted buscar aceptación y gloria de hombres. Un hijo de Dios se muestra por dentro y por fuera. Por eso estamos empezando de ceros. Yo he pedido perdón, mi corazón se ha dolido por querer agradar a los hombres hablando de una manera mundana para, en el estilo nicolaíta, atraer gente, para darle gusto a la gente. No, aquí no podemos hacer, no podemos usar el diseño de Satanás para establecer el reino de Dios. Es el diseño de Dios el que sacó corriendo a Satanás. Entonces yo no me puedo compaginar ni ser permisivo con el pecado del otro que para atraerlo. No, sírvele, ámalo, bendícelo, pero no le alcahuetee el pecado. No le alcahuetee el pecado porque se hace partícipe de ese pecado. No le lleve la idea al terco porque termina peor de terco. Háblele la palabra con su testimonio primero, pero ¿qué saco yo con hacer las cosas correctas y hablar como hablan todos que para ser parte? No, ¿estamos? Entonces, si no nacemos de nuevo, no vemos el reino de Dios. Y el versículo 5, Fernando, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no entra en el reino de Dios. Y el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, para que tú y yo cumplamos las dos tareas de Dios aquí en la tierra, trabajar y vivir en el diseño de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Y eso no lo da una congregación, un pastor ni nadie. Es Dios por medio de su Hijo Jesucristo que nos dio un nacimiento nuevo, por medio de su palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, si el Espíritu Santo no dirige todo lo que el hombre realiza, no está cumpliendo las dos tareas como Dios ordenó. Es el Espíritu Santo que te está guiando. Le pedimos dirección al Espíritu Santo para trabajar. Eso que quieres hacer, que la revolución en tu trabajo, todo lo que vas a hacer para buscar el bienestar de tu empresa es bajo la dirección del Espíritu Santo, o para que la gente te glorifique a ti y te exalte. Es el Espíritu Santo de Dios el que dirige a un hijo de Dios. Romanos 8:14, Fernando, ahí está. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces puedo hacer mis labores diarias como hijo de Dios o como hijo del diablo. No hay más. Usted puede estar en la foto de la cartelera de la empresa como el empleado del mes, como un hijo del diablo. Porque en la empresa eso es una perlita, y en la calle o en los dos lugares es una persona que no obedece la palabra de Dios. No hay temor de Dios. ¿Sí? Bueno, y la pregunta es, ¿y cómo sé que soy hijo de Dios?
Ay, yo me congrego donde el pastor Martín, donde el pastor Eduardo Cañas, yo me congrego, yo he ido a Estados Unidos a escuchar al pastor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 7, 15 al 20. Mire, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Por mis frutos me conoce. ¿Cuál fruto? Gálatas 5, 22 y 23. Leámoslo. Mas el fruto del Espíritu. ¿Cómo debo trabajar y cómo debo vivir? ¿Cómo debo actuar cuando el jefe me insulta? Cuando me hacen corrillo. ¿Por qué caes en depresión y ansiedad? Porque no actuamos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos dice el Señor? Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. ¿Por qué hay problemas ahorita entre padres e hijos? Entre hijos y padres, entre hermanos, entre familia, entre compañeros de trabajo. ¿Por qué pasó eso con tu hijo, con tu hija? ¿Por qué se desvió del camino? Porque vivimos una vida como personas buenas, cumpliendo con normas del mundo, a veces viviendo de apariencias, de hipocresía. Es más, para lograr nuestras metas, nos comportamos como hijos del diablo, aunque con la boca decimos que somos hijos de Dios. Y el Señor dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso que estás recogiendo ahorita fue lo que tú sembraste. No culpes a nadie. Tus hijos están como están, tú los sembraste. Punto. Ah, pero tenemos redención, justificación, perdón, salvación. Empieza de ceros. Cierra tu tienda y restaura tu altar. Ese es un principio de los fundamentos bíblicos del reino. Diseño original de Dios. Somos hombres de altar y tienda. Altar porque vivimos en obediencia a la palabra de Dios, y tienda porque trabajamos para subsistir a la manera como Dios nos dice en el altar donde tenemos comunión con Él. Eso es ser hijo de Dios. Vivir en el diseño. Pero es que esta perla que encontré habló mi corazón. Yo no sé si a ustedes, pero para mí, hasta el tiempo que Dios lo permitió, el vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza era imposible. ¿Por qué? Por las voces, por las intenciones, por los deseos, por las estructuras, por los recuerdos, por las mañas, por aquello que yo mismo construí y se volvió una rutina. Con todo uno, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, y volví al mismo lugar, ¿Por qué? Se ayuna, se ora, se hace todo lo que uno le parece. Y resulta que el fruto del Espíritu es parte de un proceso con Dios, de una intimidad. Ese fruto, esa semilla, que es la palabra, da fruto. Y para que esa semilla verdaderamente se siembre en una tierra fértil, es necesario un arrepentimiento verdadero. Hasta que tú y yo no aceptemos que en donde estamos, como estamos y con quien estamos,
es porque yo quise, consciente o inconscientemente, estar ahí, la puerta de restauración seguirá cerrada. ¿Cuándo se abre la puerta de restauración? Cuando me ciño los lomos y me paro frente al Señor y me humillo y le digo: Señor, estoy donde yo quise estar. Esto lo sembré yo, aunque no se haya practicado pecado. O luego Jesús no vino y dijo: pago por ellos, aunque a mí no me corresponde pagar. Y luego el Espíritu de Jesús no es el que está dentro de nosotros. Fue el Espíritu el que le dijo al Señor Jesús: muere por ellos. Y estando ahí en la cruz, en el mayor sufrimiento, dijo: Señor, yo sí sé lo que estoy haciendo, pero es necesario que los perdones. Ellos no saben lo que hacen. Pero mira lo que dice. Cuando tú y yo decidimos vivir en amor, en todo, cuidado, aquí ya entra todo, en la vida personal, en la vida académica, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida financiera y en la ministerial, en el servicio, en la congregación, en todo, en todo. La orden de Dios es: en todo lo que hagas, a toda hora y en todo momento, tú debes manifestar lo que yo soy, porque tú eres mi hijo. Tú tienes que parecerte a mí. Tú eres santo porque yo soy santo. Debes manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es lo que le impide al hombre dentro del hombre y que se manifiesta afuera para no vivir eso? Leyes. Una ley es una orden. Y nosotros mismos, al pecar consecutivamente, eso se llaman las maldiciones generacionales, son leyes de pecado establecidas por Satanás. Su papá fue alcohólico, usted tiene que ser alcohólico, su hijo alcohólico, su nieto alcohólico, todos alcohólicos. Su mamá fue diabética, usted diabético, sus hijos diabéticos, todos diabéticos. Eso es una ley. Y la medicina lo aprueba, y la ciencia lo aprueba, y el mundo lo aprueba. Y Dios dice: mis hijos que decidan vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no hay ley en el universo que le impida llevar fruto. No hay una sola ley en el universo que me impida llevar fruto. Puedo llevar fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Entonces, cuando viene ese pensamiento, cuando viene esa emoción, ese sentimiento de odio, rabia, eso es una ley. ¿Y por qué está en ti? Porque no te has rendido al Señor, porque no te has arrepentido de corazón, porque tú consientes esa ley, tú eres esclavo de esa ley, tú eres el que aceptaste esa ley, tú amas esa ley, tú vives bajo esa ley y eres inconsciente de esa ley. Es más, tú la utilizas para defenderte, porque en vez de amar odias, en vez de estar en gozo te amargas. En vez de estar en paz, te estresas y culpas a los demás. En vez de estar en paciencia, estás desesperado. En vez de ser bondadoso, eres envidioso, egoísta, ambicioso. En vez de estar en fe, estás sembrando cizaña, duda, personas puntillosas. Y en vez de tener dominio propio, nos dejamos llevar por los sentidos. ¿Ustedes quieren saber qué son los sentimientos? Los sentimientos son amorales. Los sentimientos no entienden nada del bien y del mal. Los sentimientos, las emociones no tienen bien del mal. Entonces los sentimientos están pendientes a usted que dice en el cerebro: uy, qué chévere adulterar. Los sentimientos: adulterar chévere, adulteremos, ley. El sentimiento no dice: ¿cómo va a adulterar? Eso es malo. El sentimiento dice: uy, sí, es bueno. Y queda grabado: adulterar. Uy, hacer aquello es muy rico.
Y entonces hacemos las cosas porque nos sentimos bien. Y ahí nos esclavizó Satanás. Por eso no damos fruto. Por eso no vivimos en el diseño original de Dios. Dios no nos va a quitar las emociones ni los sentimientos. Ellos deben ser sometidos al Espíritu Santo de Dios. Dios no nos los quita. Y no te preocupes si el otro vive esclavo de las emociones y los sentimientos. Él no sabe que eso es amoral. Eva le dijo a Dios, si come de eso muere. ¿Y qué fue lo que guió a Eva para comer de eso? Los sentimientos. Eso es bueno. Lo deseo, sentimientos. Y de ahí para allá todos llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y después decimos, porque mi vida, mi familia y mi hogar está así. Escriba esto, por favor, en la tabla de su corazón. No existe una ley en el universo que impida hacer todo lo que hago, llevando fruto y fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Juan 15, 16, 17. Juan 15, 16, 17. Dice así la palabra de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que ames, goces todo el fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuándo recibimos todo del Padre? Cuando demos fruto. Señor, ¿por qué no me das? ¿Para qué? Si te doy lo que me pides, te destruyes, porque tú no tienes mi espíritu, no te dejas guiar por mi espíritu. No me pidas todo lo que me estás pidiendo, tú lo que necesitas es hacer lo que yo mando. Toma en serio el proceso. El proceso trae sufrimiento, dolor, pero de ahí para allí viene una gran bendición. ¿Cuál es? Que todo lo que tú pidas al Padre, ¿sí? En el nombre de Jesús, o sea, dando fruto, Él os lo da. Señor, ¿por qué no me respondes lo que te pido con mis hijos? Porque primero que todo ellos están así por ti. Segundo, no has querido tomar en serio mi proceso. Tercero, ¿para qué te doy eso si no vas a saber disfrutarlo? Y mira lo que termina diciendo el Señor 16. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dice el Señor, si me ama, obedece mi palabra. ¿Cómo puedo yo amar a alguien? Cuando primero obedezco la palabra. El amor no son sentimientos, emociones. El amor no es darle gusto a alguien. ¿Sabes por qué tú no amas a las personas verdaderamente? Porque tú no obedeces la palabra. Él dijo, si tú amas, entre comillas, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu trabajo y a todo lo que tienes, más que a mí, usted nunca obedece mi palabra. Entonces, amar no es vivir riquito. Amar no es vivir como a uno le parece y como uno quiere. Para amar verdaderamente, primero debo obedecer la palabra. Antes de alguien unirse en santo matrimonio, ¿cuál es la señal para tener sexo? Que tú estás obedeciendo la palabra. O sea que no tienes sexo, sino hasta que hay un compromiso ante Dios, ante los hombres, de que estamos dando fruto. Señor, por tu gracia, después de un proceso donde hemos sido guiados por tu mano, me presento con mi esposa, me presento con mi esposo ante ti, ante tu ministro, ante mis familia, entre mis amigos, mis conocidos, para dar testimonio que podemos y obedecemos tu palabra. Y que en el diseño original decidimos unirnos para honrarte y glorificarte y seguir obedeciendo la palabra como esposos. Esos hijos son los que tienen poder en la tierra y serán benditos en todo. Cuando primero viene uno al Señor,
para casarse con Cristo y obedecer la palabra, no a cumplir mandato de hombre, no a celebrar ceremonias por celebrar, no a hacer fiestas pomposas y hacer araraca, siendo que te uniste fue por religión. ¿Cuánta gente la obligaron a casarse porque quedaron embarazados siendo novios? Hombre, ese no es el diseño de Dios. Y lo peor que puedes hacer es hacerle creer a alguien que antes de haberse obedecido la palabra tuvieron sexo y vino un embarazo, obligarlos a casarse para que tienen que mantenerse juntos. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es: quédense quietos y deje que Dios los restaure, y cuando obedezcan la palabra estarán listos para que no se maten cuando vivan como esposos. ¿Por qué se matan cuando viven como esposos? Porque lo que empieza mal termina mal. Entonces, si las cosas en tu matrimonio empezaron mal, empieza de ceros. Haz un alto. Mira cómo es el diseño de Dios para el matrimonio, que es el núcleo de la sociedad y de la humanidad y la iglesia verdadera. Y empieza de ceros. Alíñense, pónganse de acuerdo como esposos, para que tus hijos sean restaurados, para que tu familia sea restaurada, para que todas las áreas de tu proyecto de vida sean restaurados. Los que ya son esposos, pónganse de acuerdo y empiecen de cero. Pídanle al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado a sus vidas. Arrepiéntanse de corazón, pidan perdón, que les duela el corazón, que duela, que reconozcamos que fuimos nosotros los que destruimos todo, que nuestros hijos están como están porque nosotros no hemos obedecido al Señor. Pero no es para montarse. Hay películas de telaraña en la cabeza. Ay, yo soy malo, yo soy malo. Eso no sirve para nada. Es: Señor, convénceme de pecado, quebrántame. Y el Señor te dice: listo, te doy otra oportunidad, empecemos de cero. Ya tienen hasta nietos, pero empecemos de cero. Se van a comportar como si se acabaran de conocer. ¿Cómo sería si fueran novios de 15 años? ¿Cómo deben empezar? Háganlo, demuéstrenme y restauro toda tu casa, tu hogar, tu familia, tu salud y todo lo que tú destruiste. Porque soy Dios y hago todo nuevo cuando me obedecen y cumplen mis mandatos. Empiecen de ceros. Empecemos de ceros. No, ya estamos viejos, ya tenemos hijos, ya eso qué. Siga sirviéndole a Dios sin Dios. Siga sirviéndole a Dios sin Dios. Así que está el Señor hablándonos. Empecemos de ceros. ¿Qué saco yo compararme aquí a cantar bonito, a tocar bonito, a hablar bonito, si yo no estoy obedeciendo a Dios en todo? Tengo que obedecer a Dios en todo, para que el reino de Dios descienda, para que los cielos que se abrieron desde hace 2000 años sean abiertos en mi vida, para que yo sea luz y sal aquí en la tierra. Y no es en nuestras fuerzas. ¿Qué haces tú como hijo de Dios andando como amigo del mundo? No, porque el que es amigo del mundo se convierte y se constituye en enemigo de Dios. Hay áreas de tu vida que no están sometidas al Señor. Hay áreas de tu vida que no obedecen al Señor. Entonces recibimos una información bíblica, pero no hubo transformación. Tú quieres que Dios te bendiga, pero tú no quieres obedecerle a Dios. Porque para recoger un salario y un fruto primero hay que trabajar. Y quieres de chévere allá en tu cama, mirando el noticiero, mirando los partidos, mirando por otro lado el Facebook, pero no estás metido con Dios, y hasta que tú no le des el primer lugar al Señor no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo hablo la palabra, usted verá si usted en realidad la quiere creer, o para usted sigue hablando Martín. Entonces vamos a tomar en serio estas enseñanzas. Viene un ciclo de enseñanzas donde
para poder vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, necesitamos ponernos la armadura. Y esa armadura es para que vivamos la palabra. Tenemos que meternos a la palabra. ¿Qué habla Gálatas? ¿Qué habla Romanos? ¿Qué hablan la palabra de Dios? Tenemos que meternos con el Señor para que el Señor obre su perfecta voluntad en nosotros. Amén. Muy bien, iglesia, estamos terminando nuestro servicio de hoy. Estamos a mitad de semana. Es tiempo de que tú y yo vivamos un día, una vida para agradar y honrar al Señor, porque los cielos están abiertos de hace 2000 años y nosotros estamos siendo esclavos de las minusas, de lo que no es, siendo que nos somos herederos de lo que sí es y es eterno. Oremos para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Oremos para que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro hombre interior. Oremos para que verdaderamente nosotros empecemos a tomar en serio la vida que Él nos prestó y que debe ser eterna en su presencia. Así que le bendigo con toda bendición espiritual, orando a mi Padre Dios para que el Espíritu Santo venga y quebrante su vida, tumbe argumentos, tumbe estructuras, y eso de que no me queda tiempo, el Señor le traiga un nuevo orden a su vida conforme a su voluntad. Que tengamos una noche llenos de la paz del Señor. A muchos de nosotros nos está ministrando mientras dormimos. El Señor te va a ministrar mientras duermes en esta noche. El Espíritu Santo te va a revelar cosas preciosas. Esté atento. Si lo despierta de madrugada, levántese, porque Dios, su Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, está esperándote para hablar contigo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Un feliz término de semana. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.